Imagina 20 galaxias enteras colgando del espacio negro, una detrás de otra, como las cuentas de un collar de 13 millones de años luz de largo. No es el fotograma de una película. No es la ilustración de un artista. James Webb la fotografió de verdad, hace muy poco, y la imagen es completamente real. Y lo que estás mirando ocurre poquísimas veces en la historia del universo. Un cúmulo de galaxias atrapado en el momento exacto de nacer. Piénsalo un segundo. Cada uno de esos puntos de luz brillante es una galaxia completa, con cientos de miles de millones de estrellas, con planetas, con quién sabe qué, mirando hacia arriba igual que haces tú ahora. Y todas, las 20, se están moviendo muy despacio hacia el mismo lugar, como atraídas por algo que no aparece en la foto. Algo que tira de ellas en silencio. Algo que no podemos ver. En los próximos minutos vas a entender qué es esa fuerza invisible. ¿Por qué estas galaxias están alineadas en fila y no esparcidas al azar? ¿Y por qué esta misma imagen esconde un problema que, a día de hoy, los astrónomos todavía no saben explicar del todo? Quédate conmigo, porque esta foto es mucho más de lo que parece. Lo que vas a ver va mucho más allá de una hilera bonita de galaxias. Es una de las pruebas más claras que tenemos de cómo está construido el universo entero, a la escala más grande que existe. Al final de este video vas a entender 3 cosas. Primero, ¿qué es de verdad esa cadena? ¿Por qué las galaxias del cosmos se agrupan en hilos y no flotan repartidas como sal sobre una mesa? Segundo, ¿qué es esa mano invisible que arrastra galaxias enteras? Una sustancia que pesa más que todo lo que puedes ver en el cielo, y que, sin embargo, nadie ha visto jamás. Y tercero, el detalle incómodo que esta imagen esconde, ese que tiene a los astrónomos rascándose la cabeza. Para cuando termine, no volverás a mirar el cielo nocturno de la misma forma. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué encontró exactamente James Webb? En 2023, un equipo de astrónomos liderado por el investigador Shuo Wenjin estaba revisando datos del telescopio espacial James Webb. Miraban una región del cielo con un nombre poco glamuroso, la franja de Groth extendida, un trozo de cielo que los telescopios llevan años observando con lupa. Y entre todas esas galaxias lejanas, encontraron un patrón que les llamó la atención. Lo que veían no encajaba con una galaxia suelta, ni con 2 de ellas chocando. Tenían delante toda una fila, una sucesión larga, curvada, de galaxias enormes, encadenadas a lo largo de una distancia descomunal. Le pusieron un nombre precioso: la vid cósmica. Como una vid, como una rama de parra serpenteando por la oscuridad, con galaxias colgando de ella igual que racimos de uvas. Y los números de esa vid son difíciles de encajar en la cabeza. La estructura mide unos 13 millones de años luz de largo. Para que te hagas una idea de lo que significa eso, la luz, esa cosa que recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo, lo más rápido que existe, tardaría 13 millones de años en ir de un extremo de la vid al otro. Nuestra galaxia entera, la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, cabría dentro de esa cadena más de 100 veces seguidas. Y a lo largo de toda esa extensión, hay al menos 20 galaxias confirmadas, más un par de cientos de candidatas, todas formando parte de la misma gran telaraña. ¿Y cómo es posible ver algo tan lejano y tan antiguo? Aquí está el truco de James Webb. A medida que el universo se expande, estira la luz que viaja por él. Una luz que salió siendo visible después de 12.000 millones de años de viaje por un cosmos que no para de crecer. Llega hasta nosotros estirada, convertida en luz infrarroja, esa que el ojo humano ya no percibe. Por eso los telescopios anteriores
tenían tantos problemas para ver estas galaxias remotas. Buscaban en el tipo de luz equivocado. James Webb se diseñó precisamente para captar esa luz infrarroja, la huella térmica del universo primitivo. Tiene un espejo dorado de 6,5 metros. Vive en el frío extremo del espacio profundo para no cegarse con su propio calor. Y gracias a eso puede ver galaxias tan lejanas y tenues que para cualquier otro instrumento eran sencillamente invisibles. La vid cósmica llevaba ahí, en ese rincón del cielo, todo este tiempo. Solo que nadie tenía los ojos para verla. Cuando los astrónomos la estudiaron con calma, la cosa se puso todavía más interesante. La vid cósmica no es una línea recta y simple. Tiene forma de arco, curvada con elegancia, como una guadaña de luz cruzando el cielo. Y a lo largo de esa curva, las galaxias no están repartidas por igual. Se concentran en 6 grupos más densos, 6 nudos donde se apelotonan más que en el resto. Es como un río con varios remansos. Cada uno de esos nudos es, a su vez, una pequeña aglomeración de galaxias que algún día se sumará al cúmulo final. Y junto a las 20 galaxias confirmadas con total seguridad, hay alrededor de 200 más que parecen pertenecer a la misma estructura, esperando confirmación. 200 galaxias. Cada una, un universo isla de cientos de miles de millones de soles, todas cayendo, despacio, hacia el mismo destino. Cuando lo piensas así, esa cadena deja de ser una foto y se convierte en una coreografía gigantesca a cámara lentísima. Y que conste que esto no es una ilusión óptica, ni un grupo de galaxias que solo parecen estar juntas, porque las vemos en la misma dirección. Los astrónomos lo comprobaron midiendo con cuidado la distancia a cada una. Para eso descomponen la luz de cada galaxia en sus colores, como hace un prisma, y miden cuánto se ha estirado esa luz por la expansión del universo. Ese estiramiento les dice, con bastante precisión, a qué distancia está cada galaxia. Y al hacerlo con todas, comprobaron que las 20 están de verdad a la misma distancia enorme, agrupadas en la misma región del espacio. Nada de espejismos de perspectiva. Es una estructura real, física, con sus galaxias compartiendo el mismo rincón del cosmos primitivo. Pero hay un dato todavía más mareante, y es el que de verdad importa. Esa luz que captó James Webb es viejísima. Salió de esas galaxias hace unos 12.000 millones de años, cuando el universo era un crío. Tenía apenas 2.000 millones de años de vida, menos de la sexta parte de la edad que tiene ahora. Piénsalo bien. La imagen que estás viendo no muestra el universo de hoy. Muestra cómo era hace 12.000 millones de años. Es, literalmente, una foto del pasado remoto, una postal que ha tardado casi toda la historia del cosmos en llegar hasta el espejo del telescopio. Esto de ver el pasado, por cierto, no es un truco solo para galaxias lejanas. Te pasa a todas horas, aunque no te des cuenta. Cuando miras el sol, lo ves como era hace 8 minutos, que es lo que tarda su luz en llegar hasta ti. La estrella más cercana, después del sol, la ves como era hace más de 4 años. Mirar lejos siempre es mirar atrás en el tiempo, porque la luz, por rápida que sea, tarda en llegar. Lo que hace especial a la vid cósmica es la brutal distancia de esa mirada. Una de las más profundas al pasado que la humanidad ha conseguido echar jamás. Estás viendo una escena que ocurrió mucho antes de que existieran el Sol, la Tierra o tú. Una escena que, en realidad, terminó hace eones, pero cuya luz acaba de llegar, justo ahora, a tiempo para que la veas. Cuando miras una foto del cielo profundo, una de esas imágenes llenas de galaxias hasta el último rincón, es fácil pensar que están puestas al tuntún, como si alguien hubiera lanzado un puñado de purpurina sobre un fondo negro.
Durante mucho tiempo, mirar el cielo daba justo esa impresión. Pero cuando los astrónomos empezaron a medir las distancias a miles y miles de galaxias, a cartografiar dónde estaba cada una en 3 dimensiones, apareció algo que nadie esperaba ver con tanta claridad. El universo tiene una forma, una estructura, una arquitectura. Las galaxias no llenan el espacio de manera uniforme. Se agrupan, se alinean, forman hilos larguísimos, filamentos de galaxias que se extienden por distancias imposibles de imaginar. Esos hilos se cruzan en nudos donde se apelotonan cientos o miles de galaxias. Y entre los hilos hay enormes huecos, vacíos gigantescos y oscuros, regiones del tamaño de cientos de millones de años luz, donde casi no hay nada. Si pudieras alejarte lo suficiente y verlo todo de golpe, el universo se parecería muchísimo a una telaraña, o a una esponja, o a la espuma que se forma encima de un café recién hecho, con sus burbujas vacías y sus paredes finas donde se concentra todo. Los científicos tienen un nombre para esa telaraña gigante. La llaman la red cósmica. Y es, sin discusión, la estructura más grande que conocemos. No hay nada mayor. Es el esqueleto del universo entero, el andamiaje sobre el que cuelga toda la materia que existe. Esto no es una idea nueva ni una ocurrencia. Empezó a verse hace décadas, cuando los astrónomos hicieron los primeros grandes mapas del universo. En los años 80, un equipo midió la distancia a unos pocos miles de galaxias, y al dibujarlas en un gráfico, se llevaron una sorpresa. En lugar de una nube uniforme, apareció una figura con galaxias agolpadas en filamentos y largos vacíos entre ellos. Más tarde, mapas mucho más ambiciosos confirmaron y ampliaron aquello. Cartografiaron millones de galaxias y revelaron paredes colosales hechas de ellas, estructuras de cientos de millones de años luz, y burbujas vacías del tamaño de imperios cósmicos. Cuanto más cielo cartografiaban, más clara se volvía la telaraña. Detengámonos un segundo en esos vacíos, porque cuesta hacerse a la idea de lo enormes y lo desiertos que son. Un vacío cósmico típico puede medir 100 millones de años luz de lado a lado, y dentro apenas hay galaxias. Si nuestra galaxia estuviera en el centro de uno de ellos, el cielo nocturno sería casi negro del todo. Las galaxias vecinas estarían tan lejos que ni las veríamos. Los vacíos son, con diferencia, lo que más ocupa el universo. La mayor parte del cosmos es, sencillamente, espacio enorme y vacío. La materia, las galaxias, las estrellas, todo lo interesante, se apretuja en las paredes y los hilos que rodean esas pompas gigantescas de nada. Y nuestra propia galaxia forma parte de una de esas estructuras. La Vía Láctea pertenece a un pequeño grupo de galaxias, que a su vez es un suburbio de algo mucho mayor. En 2014, un equipo de científicos cartografió cómo se mueven las galaxias de nuestra región, y descubrió que todas, incluida la nuestra, se deslizan despacio hacia un mismo punto, arrastradas por la gravedad de una superestructura inmensa. La llamaron Laniakea, que en hawaiano significa algo así como cielo inconmensurable. Laniakea contiene unas 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 500 millones de años luz. Es nuestro barrio cósmico. Y cuando miras la vid cósmica, estás viendo cómo se montaba, en el universo joven, una estructura de esa misma familia. Imagina por un instante que pudieras montarte en una nave y volar por la red cósmica a una velocidad imposible. Cruzarías un vacío enorme y negro durante lo que parecería una eternidad, sin apenas encontrar nada. Y de pronto, al fondo, verías encenderse una pared luminosa. Miles de galaxias agolpadas en un filamento, brillando juntas en la oscuridad. La atravesarías y al otro lado volverías a hundirte en otro vacío gigantesco antes de llegar al siguiente hilo. Así es el universo
a gran escala. Larguísimos desiertos negros separados por finas murallas de galaxias. Caótico a primera vista, pero con un orden profundo debajo. Y todo ese patrón, esa alternancia de vacío y muralla, no surgió por casualidad. Surgió de las pequeñísimas arrugas que tenía el universo recién nacido, amplificadas durante miles de millones de años por la paciencia infinita de la gravedad. Y la red cósmica no se queda en un rincón, lo abarca todo. El universo que podemos observar mide unos 90.000 millones de años luz de lado a lado, una cifra que el cerebro humano sencillamente no puede abarcar. Pues bien, esa telaraña de filamentos, nudos y vacíos se extiende por todo ese volumen inimaginable, hasta donde alcanza nuestra vista, y con toda seguridad, mucho más allá. Cada galaxia que existe, los 2 billones que se calcula que hay, está colgada en algún punto de esa estructura. Ninguna flota suelta y aparte. Todas forman parte del mismo gran tejido. Y la vid cósmica es, sencillamente, una hebra de ese tejido que James Webb tuvo la fortuna de ver de cerca. Y hay un detalle de esa telaraña que conviene tener en mente, porque será importante dentro de un rato. Los puntos donde la red cósmica concentra más materia son los cruces, los nudos donde se encuentran varios filamentos a la vez. Ahí, en esos cruces, es donde la gravedad amontona más galaxias, más gas y más materia oscura. Y ahí, precisamente, es donde nacen las estructuras más grandes del universo. Un filamento, como la vid cósmica, funciona como una autopista por la que las galaxias viajan hacia uno de esos nudos. No se quedan repartidas a lo largo del hilo para siempre. Ruedan despacio hacia el cruce, donde acabarán amontonándose todas juntas. Guárdate esa idea, porque es justo lo que le espera a esta cadena de 20 galaxias. Ahora vuelve a mirar la vid cósmica. Esa cadena de 20 galaxias en fila ya no parece un accidente, ¿verdad? Porque no lo es. Lo que James Webb fotografió es uno de esos hilos, un filamento de la red cósmica, capturado con un detalle que ningún telescopio anterior había conseguido. Las galaxias están en fila porque están cayendo a lo largo de uno de esos hilos invisibles, como gotas de rocío posadas sobre el hilo de una araña al amanecer. No es una hilera caprichosa. Es un trocito del esqueleto del cosmos, fotografiado. Y aquí viene lo bonito. Durante décadas esa telaraña fue, sobre todo, una idea. Los físicos la veían en sus ecuaciones y en sus simulaciones por ordenador. Metían en un superordenador las leyes de la gravedad y las condiciones del universo recién nacido. Pulsaban el botón y observaban cómo, con el paso de miles de millones de años simulados, la materia se iba organizando sola, en hilos, nudos y vacíos. Salía una telaraña, siempre la misma telaraña, pero era una predicción, algo que ocurría dentro de un ordenador. Verlo ahí fuera, de verdad, con galaxias reales colgando de un filamento real, es otra cosa muy distinta. Es pasar del plano a la casa construida. Y cada vez que James Webb fotografía una estructura como la vid cósmica, esa telaraña teórica se vuelve un poquito más real, un poquito más fotografía y un poquito menos dibujo. La respuesta es una de las cosas más extrañas y desconcertantes de toda la física moderna. Lo que sujeta la red cósmica, lo que tira de esas galaxias, es una sustancia que nadie ha visto nunca, que nadie ha tocado, que no brilla ni refleja la luz. Es completamente invisible. Y sin embargo, está por todas partes, y es la que manda. Se llama materia oscura. Y antes de que pienses que esto es ciencia ficción o una excusa de los científicos para tapar lo que no entienden, déjame contarte por qué estamos tan seguros de que está ahí. Porque la materia oscura tiene un problema de relaciones públicas. El nombre suena a invento.
Pero la realidad es que llevamos casi un siglo tropezándonos con ella. Todo empezó con un detalle que no cuadraba. Cuando los astrónomos midieron cómo giran las galaxias, encontraron algo imposible. Las galaxias giran tan rápido que deberían deshacerse. Las estrellas de los bordes se mueven a tal velocidad que la gravedad de todo lo que podemos ver, todas las estrellas, todo el gas, todo el polvo, no basta ni de lejos para mantenerlas unidas. Una galaxia que gira así de rápido tendría que salir despedida en todas direcciones, como los asientos de un tío vivo que diera vueltas demasiado deprisa. Pero las galaxias no se deshacen. Algo las mantiene pegadas. Algo con muchísima gravedad, mucha más de la que aporta toda la materia visible. Algo que está ahí, rodeando cada galaxia, pero que no emite ni una pizca de luz. Quien puso esto en evidencia con más fuerza fue una astrónoma llamada Vera Rubin, en los años 70. Midió con paciencia cómo giraban las estrellas en los bordes de muchas galaxias, esperando ver que se movieran más despacio cuanto más lejos estaban del centro, como hacen los planetas alrededor del Sol. Pero no fue eso lo que encontró. Las estrellas de los bordes giraban casi tan rápido como las de dentro, como si toda la galaxia estuviera envuelta en una nube enorme de masa invisible que las arrastraba. Sus medidas, repetidas en galaxia tras galaxia, fueron una de las pruebas que convirtieron la materia oscura, de simple sospecha, en algo imposible de ignorar. Esa fue la primera pista. Y desde entonces se han ido acumulando muchas más, todas apuntando al mismo sitio. La forma en que la luz se curva al pasar cerca de los cúmulos de galaxias. La manera en que se movía la materia en el universo primitivo. El patrón mismo de la red cósmica que acabamos de ver. Todo encaja solo si aceptamos que, además de la materia normal, la que forma las estrellas y los planetas y a ti, hay otra clase de materia, mucho más abundante, que no podemos ver. ¿Cuánto más abundante? Pues prepárate. Por cada kilo de materia normal en el universo, hay alrededor de 5 kilos de materia oscura. 5 veces más. Toda la materia que puedes ver con cualquier telescopio, todas las estrellas de todas las galaxias, todos los planetas, todas las nubes de gas brillante, todo eso, junto, es solo una pequeña parte del total. La mayor parte de la materia del universo es invisible. Vivimos, literalmente, en un cosmos dominado por algo que no podemos ver. Hay una imagen concreta que terminó de convencer a casi todo el mundo. Cuando dos cúmulos de galaxias chocan de frente, ocurre algo revelador. El gas caliente de cada cúmulo, que es materia normal, frena al chocar, se queda atrás, rezagado en el centro del impacto. Pero la masa de los cúmulos, medida por cómo curva la luz que pasa por detrás, no se queda atrás. La atraviesa de largo, como si nada la frenara. Es decir, la mayor parte de la masa de esos cúmulos pasó de largo sin chocar, separándose del gas visible. Eso solo tiene sentido si esa masa es materia oscura, que apenas interactúa con nada y se atraviesa a sí misma sin enterarse. La materia visible se quedó pegada en el choque. La invisible siguió su camino. Verla separarse fue como ver la sombra desprenderse del cuerpo. ¿Y qué es entonces la materia oscura? Aquí toca ser sincero. No lo sabemos. Y eso es de las cosas más fascinantes de toda la ciencia actual. Sabemos que está ahí por su gravedad. Sabemos cuánta hay. Sabemos cómo se reparte. Pero no sabemos de qué está hecha. Los físicos sospechan que podría tratarse de algún tipo de partícula nueva. Una que aún no hemos detectado, distinta de todo lo que forma los átomos que conoces. Hay experimentos enterrados en minas profundas, bajo kilómetros de roca, intentando cazar una sola de esas partículas. De momento, ninguno la ha atrapado con seguridad. La sustancia que sostiene el universo entero sigue siendo, de cerca,
un completo misterio. Pero hay algo que sí sabemos, y es clave para nuestra historia. La materia oscura fue la primera en organizarse. Como ignora la luz, no sufrió los empujones de la radiación que sacudían a la materia normal en el universo recién nacido. Mientras el gas normal andaba revuelto, la materia oscura empezó tranquilamente a agruparse por su cuenta, formando grumos y filamentos, tejiendo el primer borrador de la telaraña. Y solo después, cuando ese andamiaje invisible ya estaba montado, la materia normal cayó dentro de sus pozos de gravedad y empezó a encender las primeras estrellas y galaxias. O sea, el esqueleto invisible vino primero. Las luces se colgaron de él después. Sin ese andamio oscuro tendido en los primeros tiempos, no habría galaxias, ni filamentos, ni bit cósmica que fotografiar. Y aquí es donde todo se conecta. Esa materia oscura no está repartida de forma uniforme. Forma, ella también, una red de filamentos invisibles. Una telaraña fantasma de gravedad, tendida por todo el universo. Y las galaxias, la materia normal, simplemente caen hacia donde la materia oscura es más densa. Se deslizan por esos hilos invisibles como gotas de agua resbalando por un cable. Por eso las galaxias se alinean. Por eso forman filamentos. La red cósmica que vemos, hecha de galaxias luminosas, es sólo el reflejo brillante de una red mucho mayor, oscura e invisible, que es la que de verdad sostiene la estructura. Así que vuelve una vez más a esa imagen de la vid cósmica. Esas 20 galaxias en fila te están enseñando algo que no se puede fotografiar directamente. Están dibujando, con su luz, la forma de un filamento de materia oscura. Son como limaduras de hierro espolvoreadas sobre un papel, revelando las líneas de un imán que tienes debajo y que no ves. Las galaxias son las limaduras. El imán es la materia oscura. Y por eso, cuando miras esa cadena, estás viendo lo invisible hecho visible, gracias a la luz de 20 galaxias enteras. Y esos filamentos hacen algo más que sujetar galaxias, las alimentan. A lo largo de los hilos de la red cósmica fluye gas, y ese gas se desliza hacia los nudos como agua, bajando por las ramas de un árbol hacia el tronco. Las galaxias que están enchufadas a un filamento reciben así un suministro constante de materia prima fresca, gas con el que seguir fabricando estrellas. Por eso los filamentos no son solo el esqueleto del universo, son también sus tuberías, sus venas, los canales por los que circula el alimento del cosmos. La vid cósmica es uno de esos canales en plena faena, repartiendo gas entre sus galaxias mientras las arrastra a todas hacia el futuro cúmulo. Algunas de esas galaxias siguen bebiendo de ese río y encendiendo estrellas a buen ritmo. Otras, como veremos enseguida, se han secado del todo. Y entender por qué unas viven y otras mueren dentro del mismo río de gas es justo una de las preguntas que esta imagen ha puesto sobre la mesa. Y conviene parar un momento en lo humilde que nos deja todo esto. Durante toda la historia, los seres humanos hemos estudiado el universo mirando la luz, la de las estrellas, la de las galaxias, la del gas brillante. Construimos toda nuestra imagen del cosmos a partir de lo que brilla. Y ahora resulta que lo que brilla es la minoría. La parte luminosa del universo, esa que llena todas nuestras fotos, es apenas la espuma sobre la superficie de un océano oscuro e invisible que es lo que de verdad manda. Es como haber estudiado el mar durante siglos, fijándonos solo en los reflejos de la superficie, sin sospechar la inmensidad que había debajo. La vid cósmica, con sus galaxias luminosas, trazando un hilo de oscuridad, es uno de esos momentos en los que el océano invisible asoma, por un instante, ante nuestros ojos. Esas 20 galaxias no están simplemente puestas en fila, quietas. Se están moviendo. Despacio,
a lo largo de eras enteras, todas se están deslizando por el filamento hacia el mismo lugar, atraídas por la gravedad combinada de la materia oscura y de las propias galaxias. Se acercan, y dentro de miles de millones de años van a terminar de juntarse. ¿Y sabes en qué se convierte una pila de galaxias que se juntan, atraídas por la gravedad, en un solo punto del espacio? En la estructura más masiva que existe en todo el universo. Un cúmulo de galaxias. Eso es lo que estás viendo de verdad en esa imagen. No estás viendo un cúmulo de galaxias ya formado. Estás viendo uno naciendo. Estás viendo el embrión, la semilla, el antes. La vid cósmica es lo que los astrónomos llaman un protocúmulo, el estado de bebé de uno de esos monstruos cósmicos. Dentro de unos cuantos miles de millones de años, esas 20 galaxias, más las 200 candidatas que las acompañan, se habrán fundido y apretado en un único enjambre gigantesco, unido por la gravedad, con cientos o incluso miles de galaxias zumbando alrededor de un centro común. Un cúmulo maduro, uno de los objetos más grandes y pesados que el cosmos sabe construir. Para que te hagas una idea de en qué se va a convertir esta cadena, piensa en los grandes cúmulos que ya conocemos. El cúmulo de Virgo, el más cercano a nosotros, reúne más de 1000 galaxias en una sola bola cósmica. El cúmulo de Coma, un poco más lejos, agrupa varios miles. Estos cúmulos no son solo montones de galaxias, son las estructuras más pesadas que la gravedad ha logrado mantener unidas en todo el universo. Dentro hay galaxias, sí, pero también gas tan caliente que brilla en rayos X, y envolviéndolo todo, una cantidad descomunal de materia oscura que actúa como pegamento. Un cúmulo puede pesar lo que cientos de billones de soles, y esa es la criatura adulta en la que se transformará algún día la modesta cadena de 20 galaxias que estás viendo. Lo que pasa es que ese algún día queda lejísimos. Las galaxias de la vid cósmica se mueven deprisa para lo que estamos acostumbrados a imaginar, pero las distancias son tan enormes que tardarán miles de millones de años en terminar de fundirse. Cuando lo hagan, el universo será mucho más viejo de lo que es ahora. Nosotros, desde luego, no estaremos para verlo. Lo extraordinario es que James Webb nos ha regalado la foto del principio. Tenemos el antes, y mirando otros cúmulos ya formados, conocemos el después. Lo que esta imagen nos permite, por primera vez con este detalle, es rellenar lo que pasa en medio. Y esto es rarísimo de pillar en directo. Los cúmulos de galaxias que vemos cerca de nosotros, hoy, ya están hechos. Son adultos. Llevan miles de millones de años montados. Verlos terminados es fácil. Pero pillar uno en el momento exacto de su nacimiento, con las piezas todavía cayendo en su sitio, es como encontrar la foto de una montaña mientras se está formando, en lugar de la montaña ya hecha. Casi nunca tienes esa suerte. James Webb la tuvo. Y por eso este hallazgo es tan valioso. Nos deja asomarnos al parto de una de las criaturas más colosales del universo. Piensa en la suerte que supone eso. Un cúmulo de galaxias tarda en formarse miles de millones de años. Comparado con esa eternidad, los pocos años que llevamos con telescopios potentes son menos que un parpadeo. La probabilidad de encontrar una estructura así, justo en este punto preciso de su desarrollo, es bajísima. Y sin embargo, ahí está, en los datos de Webb, esperando a que alguien se diera cuenta. A veces el universo nos guiña un ojo. Pero, y aquí llega el problema que te prometí al principio. Al mirar de cerca a ese bebé, los astrónomos encontraron algo que no encaja. Dentro de la vid cósmica hay dos galaxias que destacan sobre todas las demás. Son las más grandes, las más masivas de toda la estructura. Y deberían ser las más vivas,
las más activas, fábricas de estrellas a pleno rendimiento. Pero no lo son. Están apagadas, han dejado de fabricar estrellas nuevas. En la jerga de los astrónomos se las llama galaxias quiescentes. En cristiano, están muertas. Siguen brillando, porque sus estrellas viejas todavía lucen, pero ya casi no nacen estrellas nuevas dentro de ellas. Se han quedado sin combustible. Vale la pena entender qué significa eso de que una galaxia esté viva o muerta, porque es más bonito de lo que parece. Una galaxia fabrica estrellas a partir de nubes de gas frío. Ese gas es su comida, su gasolina, su materia prima. Cuando una galaxia tiene gas de sobra, nacen estrellas sin parar. Y muchas de esas estrellas recién nacidas son jóvenes, calientes y de un color azulado intenso. Por eso las galaxias activas, las que están en plena fiesta de creación, tienden a verse azules. Son galaxias jóvenes de espíritu, llenas de estrellas nuevas. Pero cuando una galaxia se queda sin gas, deja de fabricar estrellas nuevas. Las azules, que son las que viven rápido y mueren pronto, se van apagando. Y solo quedan las estrellas más viejas y longevas, que brillan con un tono rojizo y anaranjado. La galaxia entera se vuelve roja. Los astrónomos tienen una expresión preciosa para esto. Dicen que esas galaxias están rojas y muertas. Rojas porque solo les quedan estrellas viejas. Muertas porque ya no nacen estrellas nuevas dentro de ellas. Y las dos gigantes de la vid cósmica ya están así, rojas y muertas, cuando el universo apenas acababa de empezar. Y sus tamaños impresionan tanto como su muerte prematura. Cada una de esas dos galaxias contiene en estrellas el equivalente a casi 100.000 millones de soles, apretados en su abultado centro. Son auténticos pesos pesados, gigantes ya cuajados en una época en la que la mayoría de galaxias todavía eran pequeñas y desordenadas. Que dos colosos así existan, y encima ya apagados, tan temprano, es lo que hace que los astrónomos miren esta imagen con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Y por qué es eso un problema? Porque es demasiado pronto. Recuerda, estamos viendo el universo cuando tenía solo 2.000 millones de años. Según los modelos que los científicos llevan décadas afinando, una galaxia tan grande no debería haberse quedado sin gasolina tan rápido. A esas alturas de la historia del cosmos, una galaxia gigante tendría que estar en plena fiesta, devorando gas y encendiendo estrellas a un ritmo frenético. Encontrar dos de las mayores ya apagadas, tan temprano, es como entrar en una guardería y toparte con dos niños de pelo blanco y bastón. Algo no cuadra. Algo las hizo envejecer antes de tiempo. ¿Qué pudo ser? Los astrónomos tienen sospechosos. El principal es brutal. Estas dos galaxias parecen haber chocado y fusionado con otras en el pasado. Y esas colisiones cósmicas pueden desatar un frenesí de nacimiento de estrellas tan salvaje, tan rápido, que la galaxia quema todo su gas de golpe, en un suspiro a escala cósmica, y se queda seca para siempre. Sería como una vela encendida por los dos extremos a la vez, deslumbrante un instante y apagada justo después. El otro sospechoso vive en el centro de cada galaxia. Un agujero negro supermasivo, que al tragar materia puede lanzar chorros y vientos capaces de barrer o calentar el gas de toda la galaxia, dejándola incapaz de formar más estrellas. De hecho, esas dos galaxias gigantes parecen estar viviendo ahora mismo en la imagen su propia colisión. Una de ellas muestra una larga cola de estrellas estirada hacia afuera. Esa especie de melena que dejan las galaxias cuando la gravedad de otra tira de ellas y las desgarra. Es la huella inconfundible de un choque en marcha. Así que lo que James Webb ha capturado es doblemente fascinante. Dos de las galaxias más grandes de toda la estructura, ya apagadas por dentro,
fundiéndose además la una con la otra para formar una sola galaxia todavía mayor. Una que con el tiempo podría acabar convertida en la galaxia gigante del centro del futuro cúmulo, la reina del enjambre. Estás viendo, en una sola foto, el final de dos galaxias y el principio de otra. Pero aquí está la parte honesta, la que muchos titulares se saltan. Ninguna de estas explicaciones cierra el caso del todo. Los científicos saben más o menos cómo se puede apagar una galaxia. Lo que les cuesta explicar es por qué ocurrió tan pronto, en tantas galaxias y de forma tan extrema, en un universo todavía tan joven. Las simulaciones por ordenador, esas que reproducen también la red cósmica, fallan justo aquí. Predicen muchas menos galaxias muertas y gigantes de las que James Webb está encontrando. Y la vid cósmica no es un caso aislado. Desde que el telescopio empezó a mirar el universo primitivo, no deja de toparse con galaxias demasiado grandes y demasiado maduras para lo jóvenes que son. La ciencia no está rota, ni mucho menos. Lo que ocurre es que el universo primitivo está resultando más precoz, montando sus estructuras de lo que casi nadie esperaba. Y eso, lejos de ser un fracaso, es exactamente la clase de pista que hace avanzar la física. Y como decía, esto encaja en algo más grande que la propia vid cósmica. Desde que James Webb abrió los ojos al universo primitivo, no para de encontrar cosas que llegaron antes de tiempo. Galaxias enormes que ya existían cuando el cosmos era jovencísimo. Galaxias muy ordenadas, con forma de disco, mucho antes de lo que se creía posible. Y galaxias ya apagadas, como estas dos, en épocas en las que casi todo debería estar todavía naciendo. Una y otra vez, el universo joven aparece más adelantado, más maduro, más rápido construyendo de lo que predecían los modelos. Esos modelos no son inútiles, ni mucho menos. Aciertan en muchísimas cosas, empezando por la propia red cósmica. Lo que les falta es algún ingrediente para explicar esta prisa. Y descubrir cuál es ese ingrediente que falta es, ahora mismo, una de las grandes aventuras de la astronomía. La vid cósmica, con sus dos gigantes muertos demasiado pronto, es una de las pistas que nos están empujando a encontrarlo. Y conviene añadir un matiz que hace la vid cósmica aún más especial. Para lo joven que era el universo entonces, esta estructura es enorme, bastante mayor que la mayoría de grupos y protocúmulos que conocíamos de aquella época. Encontrar algo tan grande, tan pronto, ya era de por sí llamativo. Que además guarde dentro a dos gigantes apagados, la convierte en una de las estructuras más jugosas y desconcertantes que James Webb ha sacado a la luz en el universo primitivo. Una sola imagen y dentro varios récords y varios misterios a la vez. Y todavía hay algo más profundo en todo esto, algo que va más allá de la propia vid cósmica. Durante miles de años, la humanidad miró el cielo y vio puntos sueltos, estrellas dispersas, luces aisladas en la oscuridad. Tardamos siglos en darnos cuenta de que esas estrellas formaban galaxias. Y hemos tardado décadas más en comprender que esas galaxias, a su vez, tampoco están solas. Están tejidas en una estructura colosal que abarca el universo entero. Cada vez que hemos mirado más lejos y con más detalle, hemos descubierto que el cosmos está más organizado, más conectado, más estructurado de lo que imaginábamos. La vid cósmica es el último eslabón de esa cadena de descubrimientos. La prueba más reciente de que el universo, lejos de ser un caos de luces al azar, es una arquitectura inmensa y delicada. Y nuestro propio rincón del universo está, a su manera, viviendo una historia parecida a la de la vid cósmica, solo que mucho más despacio y en miniatura. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, las dos grandes del grupo local, se acercan poco a poco la una a la otra.
dentro de unos miles de millones de años, chocarán y se fundirán en una sola galaxia mayor. No es nada que debas temer. Ocurrirá tan despacio, y las estrellas están tan separadas entre sí, que casi ninguna llegará a chocar de verdad. Pero el resultado será una galaxia nueva, nacida de la fusión de dos. Exactamente el mismo tipo de proceso que James Webb está viendo en directo, a lo bestia, en las dos galaxias gigantes de la vid cósmica. Lo que allí ocurrió hace 12.000 millones de años, aquí, a nuestra escala, todavía está por llegar. ¿Y qué hay del problema? El de las galaxias muertas antes de tiempo. Pues sigue ahí, abierto, esperando respuesta. Y eso, para un científico, es una noticia buenísima. Un misterio sin resolver es una invitación. Significa que el universo todavía guarda secretos, que aún tiene cosas que enseñarnos, que nuestros modelos, por buenos que sean, no están completos. Cada nueva imagen es una pieza más del rompecabezas. Y la vid cósmica, esa cadena de 20 galaxias colgando en la oscuridad, ha resultado ser una de las piezas más jugosas que hemos encontrado en mucho tiempo. Porque al final, esto es lo que hace James Webb. No solo nos trae fotos bonitas, nos trae preguntas mejores. Convirtió una telaraña que solo existía en los ordenadores en una fotografía real. Y de paso, nos dejó un enigma sobre la mesa que va a tener ocupados a los astrónomos durante años. Y lo más bonito de todo es que esto no es un cuento sobre algo remoto y desconectado de ti. Cada átomo de tu cuerpo, el hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, se forjó en estrellas que vivieron y murieron dentro de galaxias como las de esa imagen. Tú eres, literalmente, un trocito de la red cósmica que ha cobrado conciencia y se mira a sí misma en una fotografía. Mirar la vid cósmica es mirar tu propio origen, escrito a la escala más grande que existe. 20 galaxias colgando de un hilo invisible, a 13 millones de años luz de extremo a extremo, fotografiadas tal y como eran hace 12.000 millones de años. Una semilla de cúmulo, dibujando con su luz un filamento de materia oscura, mientras esconde un enigma que aún no sabemos resolver. Todo eso, en una sola imagen. Y todo eso, parte del mismo gran tejido del que tú también formas parte. Si este viaje por la arquitectura del universo te ha dejado con ganas de más, suscríbete. Aquí cada semana miramos el cosmos de frente, con asombro y con rigor, separando siempre lo que de verdad sabemos de lo que solo nos imaginamos. Porque el universo real, bien contado, no necesita exageraciones. Ya es lo bastante increíble por sí mismo. Nos vemos en el próximo.